Ok, muy, pero muy buenos días a todos. Mi nombre es Diego Cetina y el día de hoy vengo a hablarles sobre el proceso formativo que se llevó a cabo en la materia de ley y ética, dictada por el arquitecto e ingeniero Santa Fe, César Augusto Santa Fe. Entonces, primero que todo, pues voy a dar una pequeña introducción de lo que va a ser este video, que va a ser la exposición de todo el proceso formativo que se llevó a cabo durante las 16 clases que se impartieron. Hoy siendo la última clase, siendo la sustentación del trabajo final, voy a empezar clase por clase dando una breve descripción de lo que se realizó y el proceso formativo que se llevó a cabo tanto dentro de la clase como autodidacta, como tanto personalmente o autodidactamente. Entonces, quiero empezar pues por la clase 1, la cual se realizó el día 8 de febrero, en el cual pues se habló pues lo que se iba a hacer en la clase. Adicional a eso se explicó el rúbrica y el sistema evaluativo que se iba a tener en cuenta en esta clase en específico. Se habló mucho sobre los conceptos más importantes que teníamos que tener en cuenta para desarrollar un buen proceso formativo, especialmente lo que es la parte de la ética, tener muy en cuenta y definidos ciertos conceptos para poder desarrollar argumentos muy buenos, específicamente los estudios filosóficos que se han venido haciendo de la ética, los cuales han venido creciendo, quiénes se encargan de estudiarlo, cómo se estudia y todo este proceso. Dentro de esta clase, al finalizarla, se dejó como actividad que cada uno realizara un mapa conceptual sobre lo que es la ética y los valores, pero usando un libro en específico, que era el libro de Ética y Valores de Gómez Gallardo. Yo procedí a realizar tal mapa conceptual utilizando CMap Tools. Adicional a eso, procedí también a realizar un video explicándolo más a detalle y subiéndolo a mi canal de YouTube. Ahí lo podrán encontrar. Está totalmente explicado, tiene absolutamente la definición de cada concepto y por qué decidí yo realizarlo de esa manera. Ok. Dentro de la clase número 2, eh, entramos ya a ver algo que nos rige a nosotros como ingenieros, ya más un enfoque hacia la ética, pero para nosotros como ingenieros y la gran responsabilidad que tenemos. Pero no solo eso, también se nos presentó una entidad que es la encargada de regirnos a nosotros como comunidad, como ingenieros, como, como darnos las reglas de que nosotros también somos legislados no solamente por las leyes de nuestro país, sino también aparte de eso podemos ser juzgados por la calidad del trabajo que nosotros vamos a brindar y por lo éticos o poco éticos que nosotros podemos ser. Así como podemos ser castigados por errores en nuestra sociedad, también podemos ser castigados por errores en nuestra labor, como es en nuestro caso en la ingeniería. El COMIA es la entidad encargada de dar las reglas de qué está bien o qué está mal en nuestra carrera. Nos rige en eso, no solamente eso, sino que también nos puede dar castigos dependiendo de los procesos poco éticos que podamos tener desarrollando nuestra carrera. Nos castiga ya en tres tipos de niveles, ya sea leve, intermedio y grave. Estos son los castigos que ofrece, yendo desde sanciones disciplinarias hasta la inhabilitación de nuestra labor, quitándonos nuestra tarjeta profesional. Al igual que la anterior actividad, realicé también un video donde explico más a detalle por qué hice este mapa de esa manera, por qué está en ese orden y lo explico muy a detalle. Listo. En la clase número 3, siguiendo con el tema de los procesos poco éticos como ingenieros, se realizaron una búsqueda intensiva de 5 casos en los cuales explicábamos eh, qué fue lo que pasó, cómo se clasifica dentro del COMIA, porque como mencioné anteriormente, esto tiene unos niveles de gravedad, se clasificó, aparte de eso se leyó a profundidad el COMIA y se miró qué sanciones disciplinarias se aplicar dependiendo del caso y la gravedad, y también la justificación de por qué, o sea, de por qué se va a hacer esa sanción.
Se seleccionaron 5 casos, aparte de que pues se investigaron a profundidad, pues se dejó referenciado con su enlace de búsqueda, el cual lo pueden observar ahí. De los 5 casos, cabe resaltar el de los escenarios deportivos de la 42, pues fue un caso grandísimo, uno de los muchos casos grandísimos y poco éticos que hay acá en Colombia. Y eso fue todo durante esa clase. Durante la clase número 4, que fue el 1 de marzo, se realizó un ensayo argumentativo sobre los dilemas en mi caso, yo lo realicé sobre los dilemas de un país en vía de desarrollo. Este caso habla sobre procesos poco éticos que se han realizado y por qué cuando un país está en vía de desarrollo es tan importante hacer las cosas bien y no mal. Acá hablo muchísimo de por qué cuando suceden desastres naturales, ejemplo, terremotos, tsunamis, son actos en los cuales, son sucesos en los cuales ningún país está preparado. Pero si tú revisas los resúmenes históricos o la historia que hay detrás de cada uno de estos sucesos, usualmente los países que más sufren son aquellos países que están en vía de desarrollo. Colombia no es la excepción y sabiendo que tenemos el potencial para desarrollar las cosas de una muy buena manera, o sea, somos un país de desarrollo, pero aún así todo el mundo sabe que tenemos los recursos suficientes para generar estructuras de calidad. No las hacemos por procesos poco éticos, porque nosotros como ingenieros no, no realizamos las cosas como tienen que ser por dinero muchas veces. Estos ingenieros que se roban el dinero, se pierden, utilizan los materiales que no son. Tenemos casos como el vuelo y nombre, el Chirajara, el edificio Space, los mismos son varios casos de los cuales mencioné también en la actividad anterior, donde es muy triste ver que se nos derrumben las cosas. Y no solamente eso, o sea, un problema muy grande es que la comunidad, nuestra sociedad, nos pierde la confianza como ingenieros. Es ahí donde ellos salen con su famosa frase, es mejor, sabe mucho más el maestro de obra que un ingeniero, por procesos poco éticos. Y esto es algo supremamente grave, que nosotros como ingenieros deberíamos tomarnos esto mucho, muy, pero muy a pecho y decir, ok, toca mejorar esto está grave. O sea, y tenemos que generar más confianza en nuestra sociedad, porque no solamente nos mira nuestra sociedad, sino que también este tipo de actos nos dan un estatus a nivel internacional. Entonces, toca tener mucho cuidado con eso. En la clase número 6 también llegamos ya a la parte ética de las redes sociales. Desafortunadamente, o bueno, para nadie es un secreto lo que las redes sociales generan en nosotros psicológicamente. Creo que generan un efecto placebo en muchas personas de darte como importancia, ya que para mí lo que hicieron las redes sociales es darte un megáfono. Te dieron un megáfono y ahora tú puedes expresar abiertamente y tener, entre comillas, un público grande y mostrarle lo que tú piensas. Las redes sociales funcionan simplemente mostrándote lo que tú quieres, es lo que a ti te gusta, por eso es que somos tan adictos a ella, porque nos muestra solamente lo que nosotros queremos, generándonos esa dopamina que nos interesa tener para nuestra felicidad. Cabe resaltar que para mí, desde mi punto de vista, eso es algo delicado, porque es ahí donde empezamos a generar cosas erróneas en nuestros sistemas argumentativos porque solamente vemos lo que queremos. Si nosotros decimos que la Tierra es plana, las redes sociales se van a encargar de mostrarnos artículos de por qué la Tierra es plana, se van a encargar de mostrarnos personas que argumentan por qué la Tierra es plana y vamos a perder mucha objetividad porque las redes sociales se van a encargar de mostrarnos a nosotros lo que es una sola cara de la moneda y eso nos va a hacer prácticamente personas poco argumentativas al momento de tener una discusión con alguien para poderle argumentar o poder tener un buen diálogo respecto a un tema en específico. Y no solamente eso, sino que también acá tenemos un problema muy grande y son también en temas políticos, porque se van a encargar las redes sociales de mostrar no solamente una cara de la moneda y esto es algo supremamente delicado. Después llegamos a la clase 6,
donde se realizó un elevator pitch. Este elevator pitch fue basado obviamente en el ensayo previamente hecho de los procesos poco éticos. Al igual también está en mi canal de YouTube. Este elevator pitch, la verdad, me dolió mucho hacerlo porque para hacerlo tuve que investigar más a fondo de los procesos poco éticos que ya que ya sabía de antemano que habían pasado en Colombia. Durante mi investigación, pues me di cuenta que desafortunadamente muchos de estos personajes que fueron implicados en estos procesos poco éticos, donde pues desafortunadamente fallecieron personas, está la hora que muchos de ellos están libres y gran parte de ellos, a pesar de que no ejercen, están con un montón de dinero que no es de ellos y es algo pues delicado. Siguiendo la siguiente clase, empezamos a ver el impacto de las TIC, de las tecnologías, porque actualmente en nuestra sociedad las tecnologías han tomado, bueno, de hecho siempre han tenido un rol importante. Lo que pasa es que ahorita siento, o en mi opinión personal, creo que lo que hizo la pandemia fue darnos una cachetada en la cara a todos y mostrarnos que, oye, mira la cantidad de tecnología que tienes, úsala porque te hace más eficiente. Entonces fue ahora donde ciertas cosas empezaron a tomar mucha más tracción en nosotros como sociedad. Pues tenemos en Colombia, tenemos nuestra ley de TICs, tenemos nuestro ministerio de TIC, el cual está enfocado en grandes puntos, especialmente en una sociedad de información, la globalización de la comunicación y un cambio de paradigma en la manera que se consume la información. Entonces, tienen muy buenas leyes, tienen muy buenas iniciativas. Adicional a eso, quieren formar a muchas personas, constantemente tienen formaciones, tienen planes como desarrollar una gran cantidad de programadores, una gran cantidad de desarrolladores de software. Hace poco yo también lanzaron una convocatoria para crear Data Scientists y es algo muy importante. Es un mercado gigantesco donde vas a encontrar una gran posibilidad de crecer como persona, pero siempre tienes que tener la ética porque este tipo de cosas te van a brindar a ti la posibilidad de acceder a información impresionante y tienes que saberla manejar con responsabilidad. Ok, acá pues en la clase número 8 se realizó una infografía, realicé una infografía sobre las TIC en Colombia, hablé especialmente sobre lo que ellos pretenden, los compromisos internacionales que tienen, los compromisos nacionales, los compromisos con la sociedad para mostrarnos lo que tenemos. Adicional a eso, generar una sociedad pues comunicada, que tenga acceso al Internet, porque desafortunadamente esta es la hora que en Colombia te aseguro que hay muchos niños que no tienen acceso a Internet y esto es algo impresionantemente grave porque son niños que no van a tener cómo competir con un niño que creció con un celular. Son niños que desafortunadamente no tienen cómo competir con alguien que creció conectado. Y esto es algo gravísimo. Y aparte de eso, que están extremadamente limitados a una pequeña porción de la información, muy pequeña porción de la información. Entonces esto es algo bastante preocupante que las TIC ya está tomando cartas en el asunto para poder empezar a conectar mucho más a Colombia. Bueno, acá avanzando, entramos también en algo supremamente relevante en nuestra sociedad, que son los derechos de autor. Especialmente, pues, se habló bastante sobre el tema. Yo decidí realizar un ensayo argumentativo del tema, pero me enfocaba mucho más a la parte universitaria. Es preocupante la cantidad de plagio que se realiza en Latinoamérica específicamente. Las cifras son abrumadoras, o sea, puede que un 12% no parezca mucho, pero esta cifra es bastante más grande comparada con sitios como son Europa y Norteamérica. Esto es algo bastante delicado porque estas cifras lo que nos arrojan es que estamos teniendo un problema incluso de creatividad. Y esto es preocupante, que no tengamos buena creatividad es delicado. Nosotros como sociedad, por estarnos copiando de los demás, perdemos creatividad. Gracias aún así, gracias a software como lo es Turnitin, pues esta cifra ha ido reduciendo un poco, pero aún así tenemos un problema grande que es el plagio. Y es algo muy delicado. Bueno,
También, bueno, para realizar este ensayo investigué bastante sobre lo que era el copyright, la diferencia entre el copyright y derechos de autor. Para resumirles en general, simplemente al final del día es lo mismo, solamente que pues depende del país y sitio donde la ley lo rija. Dentro de la clase número 10, pues seguimos avanzando con el proceso formativo de los derechos de autor, pero esta vez pues a manera personal cada quien decide realizar un curso de derechos de autor pues para mejorar en esa parte. Yo en lo personal decidí realizarlo con el Ministerio del Interior, eh, lo daban totalmente gratis, uno simplemente se inscribía, tenías que ser ciudadano totalmente colombiano y empezar a realizar este curso. El curso constaba de, bueno, cabe resaltar que no solamente este curso, que el Ministerio del Interior te ofrece muchos más cursos, pero pues en mi caso yo quise realizar el de derechos de autor. Tiene varias unidades, decidí empezar por la unidad número uno. Acá están cada una de las imágenes explicadas. También realicé un video en YouTube, cual lo pueden encontrar, donde pues está la explicación de cómo se realiza el curso, de quién lo brinda, el link para encontrarlo. Entonces acá pues lo primero es obviamente entrar a la página, registrarte, tienes que ser ciudadano colombiano o bueno, que tengas residencia y tu cédula de extranjería. Ahí vas a encontrar, bueno, el curso, seleccionas la unidad que deseas hacer. Una vez seleccionas tu unidad, se te va a explicar una barra de tareas, pues, de las actividades que tiene el curso, de lo que consta el curso. Entonces ahí vas a tener la información, también casos interactivos de la vida real en Colombia, entonces es algo muy chévere. Entras a las actividades, las realizas, tienes una barra de navegación, al final vas a realizar un examen donde te van a evaluar qué tan bien, qué tanta retención tuviste de la información del curso. Entonces, te va a dar una calificación, te muestra cuántas preguntas son, usualmente son muy cortas, son muy fáciles y muy intuitivas. Bueno, ahora sí, entramos ya en la parte final del curso. Ya hemos hablado de la ética, de cómo los derechos de autor, de las redes sociales, de las tecnologías y todo esto enfocado éticamente, cómo lo tenemos que desarrollar nosotros, en todos nuestros ámbitos, no solamente en el ámbito profesional. Se aprendió, pues obviamente hasta el momento llegamos a la parte de lo que es el COMIA, cómo nos rige a nosotros como ingenieros, la parte de los derechos de autor, cómo tenemos que ser nosotros eh, a realizar algún proceso escrito en los derechos de autor. Y bueno, continuando, tenemos ya la clase número 11, que es la del 19 de abril. Esta clase es supremamente importante porque es algo que se nos recalcó durante todo el proceso formativo, que es sobre la industria 4.0. Prácticamente durante una gran cantidad de tiempo de los seres humanos se han venido desarrollando varias industrias. Actualmente la 4.0 es una que abarca un mercado supremamente grande y bueno, para desplegársela, todo arranca simplemente con las redes neuronales. ¿Qué son las redes neuronales? El proceso que más usamos para la inteligencia artificial. De ahí parte todo lo que nosotros actualmente conocemos como inteligencia artificial, de las redes neuronales. Ustedes dirán que esto es un proceso supremamente nuevo, pero para nada. Este proceso matemático se vino realizando, fue formado desde hace varios años y se pudo implementar hasta hace poco, debido a que hasta hace poco se tuvo el poder computacional para poderlo hacer. Esto que tienen acá es una red neuronal. Es lo que se utiliza para inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Esto es algo abrumador. Es algo impresionante. Para los que les interese, les recomiendo un libro que se llama Python Machine Learning. Es buenísimo. Es de Sebastián Racha y Vahid Mirjalili. Es muy buen libro para los que estén interesados en esto. Cabe resaltar que necesitan matemáticas bastante. Esto no es fácil para nada. Necesitas entender muy bien matemáticas. Y bueno, a partir de estas redes neuronales arranca todo lo que nosotros conocemos a partir del momento como inteligencia artificial. Listo. Entrando en tema, después de la inteligencia artificial partimos de dos ramas muy interesantes que es el machine learning y el deep learning. Gracias a esto tenemos lo que tenemos actualmente, pero también tenemos un problema muy grave. Se tuvo un problema muy grande y por eso tengo Amazon ahí. ¿Por qué Amazon? Lo que pasó con Amazon es un problema grave de Machine Learning. Resulta que ellos quisieron implementar el Machine Learning para facilitar el proceso de contratación. Se lo resumo rápido. Machine Learning es que tú entrenas a una máquina para que te realice determinada actividad. Le ingresas información
y ella te va a realizar una actividad dependiendo de esa información. A partir de eso, entonces Amazon realizó recortar el proceso de contratación, pues recibiendo los candidatos, analizándolos y ya simplemente teniendo los candidatos que se creía que se podían contratar. El problema es que antes de este proceso, Amazon tú, usualmente contrató una mayor cantidad de hombres que de mujeres. Y toda esta información se le ingresó al algoritmo, generando una segregación en las mujeres. El algoritmo no contrataba mujeres, era discriminatorio y esto es algo grave. Esto es algo que tuvo un boom internacional porque cómo es que Amazon eh, no estaba contratando mujeres, sabiendo que las mujeres tienen las mismas capacidades, incluso muchas veces mucho mejores que los hombres en muchas cosas. Y esto es algo delicado. Y en el sector de la tecnología es donde esto más resalta. Es impresionante cómo esto pudo haber pasado. Pero sencillamente dentro del Machine Learning y en la industria tech se tiene un dicho para el Machine Learning. Trash in, trash out. Le metes basura, te arroja basura. El algoritmo al final del día no tiene la culpa. Él cumple con hacer su función que mediante la información que tú le cargas, él te bota la misma información. Entrando más, tenemos Deep Learning, que ayuda a la radiología. ¿Por qué la radiología? Actualmente se necesita un radiólogo. Un radiólogo es aquel que interpreta las imágenes que te arroja una resonancia magnética o, bueno, ciertas máquinas te arrojan mediante varios años de entrenamiento visual. El radiólogo va descubriendo cómo se ve X o Y enfermedad. Mediante el Deep Learning esto lo podemos omitir. Podemos pasar la fotografía o, bueno, los rayos X o la radiología mediante un algoritmo y él empieza a detectar de una manera mucho más precisa ciertas enfermedades de las cuales un radiólogo las puede pasar por desapercibido. Tenemos el Big Data, los IPS, que son los Indoor Position System, que es una industria que está tomando mucho, mucho control actualmente. Y bueno, ¿y cómo esto nos ayuda a nosotros? Esto sencillamente a nosotros como ingenieros civiles tiene un rol extremadamente importante. ¿Por qué? Porque tenemos que estar de la mano con ello, tenemos que empezar a desarrollar nuestras estructuras basado en esto, porque esto es lo que tenemos nosotros actualmente. Tenemos que la conducción autónoma hace parte de la inteligencia artificial, del machine learning y del deep learning. Hace parte de eso. Y nosotros como ingenieros, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que empezar a entender al menos como lo básico de cómo funciona todo esto para poder nosotros desarrollar carreteras que se adapten y facilitarle la vida al algoritmo. Nosotros crear semáforos que el algoritmo los detecte mucho más fácilmente y sea mucho más preciso. Crear carreteras inteligentes con sensores para que el automóvil pueda conducirse mucho más segura de lo que actualmente lo hace de manera autónoma. Después entramos a lo que fue el marketing mix durante esta clase. Es un tema bastante interesante. Se habló sobre las 4Ps, que era el precio, producto, promoción y lugar o plaza. Esto lo que hacía era que, mejor dicho, tenías el producto indicado en el momento indicado y en el lugar indicado. Y lo hacías relucir con marketing de todas las maneras posibles. Esto es algo que es bastante importante cuando tú tienes una empresa y tienes el producto que es y sabes que es el timing perfecto. Después, en la siguiente clase, hablamos sobre los operadores, sobre los motores de búsqueda y cómo sacar del provecho al máximo de los motores de búsqueda, como lo es Google en este caso. Tenemos ciertos operadores en los cuales nos va a ayudar a tener un mejor filtro de la información que queremos obtener de él. Entonces, esto es muy bueno. El profesor nos dio mayormente los booleanos y otros cuantos. Yo, por mi parte, decidí investigar otros más, cuáles lo encuentran ahí. Durante la clase número 13, que fue la del 13 de mayo, se realizó un Padlet bastante interesante. Cada uno escogía un tema y dependiendo de ese tema, pues se empezaba a hablar y se realizaba un póster de ese tema. El mío en este caso fue el plástico que se convierte en comida para peces. Es un plástico biodegradable. Es algo bastante interesante. Acá dejo el link. Bueno, durante la semana de ingeniería, pues realicé un póster. Eh, Como les digo, mi tema fue el plástico que se convierte en comida para peces, ya que como todos saben, actualmente estamos generando un desastre natural en los mares por culpa del plástico, por culpa de nosotros. Y mi storytelling fue acerca de lo mismo. Acá está mi storytelling, está también en mi canal de YouTube. Búsquenlo por favor y ahí lo van a encontrar. Que es donde voy a hablar mucho más a fondo sobre este producto, sobre el plástico que se convierte en comida para peces. Y bueno,
Este ha sido el proceso formativo durante el cual hemos hecho parte de todo un cuatrimestre. Todo esto se ha llevado a cabo, todo esto fue en compañía del docente, brindándonos toda la información que requeríamos. Adicional a eso, cada uno decidió investigar por su parte para realizar un proceso formativo mucho mejor. Se, se, el docente cumplió con informarnos constantemente de que nos apoyáramos en las tecnologías, pues dado el caso de que estábamos de manera remota y a pesar que así no lo estuviéramos, fue muy enfático en que usáramos todo este tipo de tecnologías para nuestro desarrollo, usáramos aplicaciones nuevas, programas nuevos para desarrollar las cosas mucho más amenas, investigáramos a fondo. Durante todo el curso fue muy enfático en esto y es algo genial, en serio. Y esto ha sido todo por, por mi parte. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video y un lindo día.